Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy hablaremos de el llamado de Dios. Dios está llamando a hombres y mujeres al servicio en esta tierra. Hace más de 30 años el Señor nos llamó a mi esposa, a un servidor, a predicar el Evangelio de manera especial usando los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación. Y estamos en un año más de celebración. Este año, al comenzar el verano, estamos en el tiempo del verano, tiempo de la cosecha. Hace más de 30 años el Señor nos llamó a recoger la cosecha. Estamos por eso dándole gracias al Señor por un año más de celebración en lo apostólico y también en lo profético. Hablar de lo apostólico es hablar de la autoridad que Dios delega. Dios nos delega autoridad en el nombre de Jesús contra los espíritus territoriales de una ciudad, de una nación. Es la autoridad espiritual. Y además, Dios nos unge para llevar el Evangelio como profetas de Dios en la tierra, las buenas nuevas del Evangelio. Es el llamado apostólico y profético que todo cristiano tiene. Así que todos debemos saber que la iglesia es la iglesia de lo apostólico y profético. La enseñanza la tenemos en Jesucristo cuando Dios el Padre lo envió del cielo a la tierra. Del cielo a la tierra vino Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo. Jesucristo vino a ejercer toda autoridad y poder contra espíritus inmundos que perturbaban familias, ciudades y naciones. Jesucristo discipuló en esta tierra a 12 apóstoles y los apóstoles son la columna de lo que hoy es la iglesia cristiana. La iglesia no es más que la extensión del cielo en la tierra, en la autoridad que Dios delega. Esa autoridad que un día perdió Adán y Eva. Lo primero que Dios le dio a Adán y Eva cuando los creó fue autoridad, porque cuando fueron creados ya Satanás, el diablo, estaba en el planeta Tierra. Así que Dios da autoridad contra Satanás y sus demonios. Pero conocemos acerca de la historia cómo el diablo en su astucia hizo caer primeramente a Eva y a través de Eva a Adán. Cayeron en pecado y por lo tanto perdieron la autoridad espiritual hasta que vino Jesucristo a recuperar esa autoridad. Por eso al hablar de lo apostólico es hablar de esa autoridad recuperada por Jesucristo. Dios es Dios de autoridad y todo cristiano debe aprender a ejercer esa autoridad. Es lo que Dios nos mostró desde el inicio de nuestro llamado. Nosotros no sabíamos nada de reprender espíritus inmundos, no sabíamos nada de lo que era servirle al Señor Jesucristo hasta que el Señor se reveló a nosotros. Así como un día dice la Escritura que Jesucristo comenzó su ministerio y estando por la playa en el mar de Galilea, vio precisamente a Simón Pedro. Entonces le dijo, serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y Pedro le siguió a Jesucristo. Pero resulta que Pedro tenía su trabajo en la tierra. Él era pescador en el mar de Galilea. Él trabajaba en la economía de la pesca y traía el alimento a su casa. Era casado, tenía familia. Y un día Jesucristo le dijo, ven y sígueme. Pedro oyó la voz del Señor Jesús y le siguió. Jesucristo le dijo, te voy a cambiar el oficio. A partir de ahora serás pescador de hombres. Es lo mismo que el Señor sigue haciendo aquí en la tierra.
es el llamado que muchos hemos tenido de parte del Señor Jesús. Así me llamó a mí, a mi esposa. Nosotros éramos profesores universitarios, estábamos en un oficio ajeno a las cosas de Dios. Y un día el Señor se reveló a nosotros y nos dijo, síganme. Y desde hace más de 30 años le hemos seguido. Dios es Dios de tiempos proféticos y cada llamado tiene un tiempo. Y Dios es Dios de recursos. Dios provee los recursos para el trabajo ministerial. Dios es Dios de dones y talentos. Y Dios nos dio dones especiales para el trabajo que estamos haciendo. Cada cristiano tiene dones. Cada cristiano tiene un llamado especial de Dios. Y todos debemos saber para qué nos llamó el Señor. Así que ya estamos cumpliendo un año más de estar sirviéndole al Señor y en esta semana tendremos una celebración de lo apostólico. Hemos hablado mucho del ministerio de la Voz de la Alianza Internacional. Es un ministerio que está cumpliendo en este año 31 años de estar predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas del Evangelio. Todo comenzó con un programa en la radio en Villahermosa, en el sureste de México, en la primera estación de Tabasco. En ese tiempo se le llamaba Estéreo Rey y comenzamos con un programa semanal de media hora. Hoy, La Voz de la Alianza Radio se transmite como el desayuno espiritual a las 6 de la mañana todos los días. Allí tenemos algunos volantes de lo que es La Voz de la Alianza cuando comenzamos, y allí está otra estación donde estuvimos, la XEBX. Hemos estado en diversas estaciones de lo secular. Hemos estado perseverando, predicando de Jesucristo, predicando del reino de Dios a través de la radio en lo secular. Y multitudes de personas de diferentes denominaciones cristianas han oído, han creído y han recibido la bendición del reino de Dios. Hemos ministrado a través de la radio oraciones de sanidades. Hemos reprendido demonios que perturban a las personas. Así que hemos ejercido autoridad y poder. Así que la historia pues es grande en cuanto a todo lo que ha sucedido en este ministerio. Todo esto fue en la década de los 90. Fue el tiempo de nuestro llamado, un tiempo profético que tiene que ver con la restauración de lo apostólico, porque Jesucristo instituyó 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y Dios ha ido restaurando cada ministerio. Y uno de los ministerios más conocidos por todos es el ministerio de pastor. Todos conocen a los pastores, conocen a los evangelistas, conocen a los que enseñan de la Biblia, maestros de la palabra, evangelistas y pastores. Pero no todos conocían a los profetas y a los apóstoles. Hasta que llega la década del 80, cuando Dios empieza un despertar en el don de profeta. Primeramente en la década de los 70, Dios empieza un movimiento de oración en muchas denominaciones cristianas. Donde hay oración viene la revelación. Y Dios empieza un despertar del ministerio profético, década de los 80. Pero faltaba la restauración de lo apostólico, y eso fue en la década de los 90, que fue cuando Dios llamó a nuestras vidas. Por eso somos un ministerio de lo apostólico y profético, sabiendo lo que representa lo apostólico y lo profético. No es nada más de nosotros,
es todo aquel que ha sido llamado por el Señor, tiene este llamado de lo apostólico y profético, y por eso tiene que saber su identidad y ejercer lo que Dios nos ha dado, autoridad y poder contra espíritus territoriales en una ciudad, en una nación. Así que a través de la radio hemos estado enseñando todo ello, usando como texto básico las Escrituras. Dios nos llamó a hacer lo que hemos estado haciendo. Todo comenzó a finales de la década de los 90 y ahora, al comenzar el presente siglo XXI, Dios nos abrió las puertas de la televisión. Todo lo que va de este siglo XXI hemos estado trabajando en este maravilloso medio de la televisión. Y estamos ya cumpliendo un año más de estar sirviéndole al Señor, radio, televisión. ¿Cuántas personas hemos entrevistado aquí en este estudio de todo lo que Dios está haciendo? Tenemos imágenes como la del siervo Marcos Vidal. Estuvo con nosotros aquí en La Voz de la Alianza cuando comenzábamos en este ministerio de televisión. Así que hay otros siervos que estuvieron compartiendo con nosotros de lo que Dios les ha dado, cada uno de ellos con sus respectivos dones y talentos. Así que hay mucha historia que comentar y por eso esta semana estaremos celebrando un año más. Allí tenemos a nuestro hermano Marino. Marino. Él fue uno de los primeros que llegó con nosotros cuando se inauguraba el templo, el edificio donde hoy nos reunimos. Fue el hermano Marino quien estuvo allí cantándole al Señor. Así que hay mucha historia que comentar. Tenemos al pastor de México, el pastor Enrique, nuestro hijo espiritual también, junto con su esposa. Ellos están sirviéndole en la Ciudad de México, pastoreando la iglesia Maranata en la gran Ciudad de México. Así que estamos cumpliendo un año más de servirle al Señor y desde hace un tiempo estamos ya en el Internet. 5 años en el Internet. Estamos también predicando el Evangelio en el Internet, en las redes sociales, y acabamos de entrar este año 2025 a una experiencia más, la radio online. Hoy estamos en la radio online 24 horas al día. Tenemos allí una liga donde tú puedes entrar y siempre hay palabra de Dios las 24 horas del día. Y ya no hay límites, porque ahora a través de la radio online tú puedes comunicarte en cualquier ciudad, en cualquier país de los 5 continentes de este planeta Tierra. Dios es Dios de plan y de propósito. Dios llama hombres y mujeres a sus propósitos de evangelizar este mundo con el evangelio del reino de Dios. Allí tenemos un código QR y también la liga de la radio online, donde cualquier persona puede conectarse para conocer de la palabra de Dios las 24 horas del día. Así que estamos trabajando, cumpliendo el llamado profético de predicar el Evangelio en todas las naciones del planeta Tierra. Comenzamos en radio, seguimos en televisión, hoy estamos en el Internet, en un medio donde ya no hay límites para llevar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Por eso hemos invitado a nuestra celebración en este año nuevamente al apóstol Sidney Esther. El apóstol Sidney, él es un siervo que viene de Puerto Rico
ha estado con nosotros año con año y siempre hay grandes bendiciones cuando Él está ministrando. Podemos estar escuchando parte de lo que Él ha enseñado. Vamos a oír de este audio. Hecho lo que teníamos que hacer, empujar a tu pueblo hacia la línea de bendición. Te pedimos que tú nos toques, que nos libres de todo tipo de prejuicios, que nos levantes, que nos alcances, que nos catapultes, que nos bendigas, nos confrontes, pero no nos dejes salir de aquí como hemos entrado hoy. Te lo suplicamos, te lo rogamos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tócale el hombro muy respetuosamente a la persona a tu lado y dile: qué bueno que viniste hoy. Qué bueno verte a ti hoy. Qué bueno verte aquí hoy. Amén. Quiero comenzar con el libro de San Juan. Voy a tocar varios versículos. No, lo que tengo aquí es una conferencia por lo menos de 5 horas. No voy a tomar 5 horas, probablemente 4 horas y 50 minutos, pero no. Pero solo voy a decir lo que es necesario decir en el día de hoy. Este fin de semana estamos celebrando un aniversario número 30. Eso no se toma livianamente, ni tampoco debe pasar desapercibido. Usted se tiene que acordar de este fin de semana, de que usted forma parte de algo grandioso. Si Dios se va a mover, no se va a mover allá afuera en la esquina, se va a mover en su casa. Amén. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová, ¿qué? Iremos. Llegaste aquí. Algunos de ustedes tuvieron oposiciones, obstáculos, tuvieron situaciones que casi no les permite llegar, pero llegaste, venciste, amén. Entonces, San Juan capítulo 16, verso 12 y 13, está Jesús hablando con sus discípulos y les está diciendo: aunque tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Quiero que entendamos eso muy bien. Yo tengo una versión, no sé qué versión están usando aquí. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús está hablando acerca de la posteridad de los tiempos. En otras palabras, Jesús está hablando de nuestra época. ¿Me están siguiendo? Y Jesús llega a un momento que le dice a sus discípulos: mira, hay mucho más que yo les quiero contar a ustedes, pero ustedes no tienen la capacidad para asimilarlas si se los contaría. ¿Cómo decirle a los discípulos del primer siglo de que, acercándonos a su retorno, a su segunda venida, cómo decirles que en esos días habrían humanoides? ¿Cómo decirles que en la posteridad de los tiempos habrán personas que nacen con ciertas cromosomas, pero se comportan como otras? ¿Me están entendiendo, verdad? ¿Cómo decirles que en aquellos días habrán personas que tendrán tecnología metidos por dentro, que tendrían piernas o brazos mecánicos, electrónicos? ¿Cómo decirles a esos discípulos del primer siglo: a ustedes les tarda días, semanas y meses cruzar el océano, pero vendrán los días en que cruzarán el océano en cuestión de minutos o en cuestión de pocas horas? No habría forma alguna de que los discípulos pudieran entender eso, porque la tecnología en aquel entonces no era suficiente para que ellos pudieran entender. Daniel,
por ejemplo, en sus días, Daniel le dijo a la gente en sus escritos proféticos, tratando de describir aviones de guerras, tanques de guerras, buques de guerras. En aquel entonces él decía sus jinetes, sus caballos, sus carros de fuego, porque de los tanques de guerra lo que salen es fuego cuando disparan sus misiles. ¿Cómo describir eso en aquel entonces? Jesús dice, hay muchas cosas que yo quiero decirles, pero ustedes no tienen la capacidad para asimilarlas. De igual manera, hoy hay cosas que profetas y apóstoles quisieran comunicar a la iglesia de hoy, lo que viene mañana, pero nos tildarían de locos. Hay ocasiones en que yo me siento encerrado, en inglés le dicen un vacuum. Me siento encerrado como en un tanque de esos como de pecera. Encerrado ahí y estoy viendo a mi alrededor, estoy viendo pasado, presente y futuro, pero no me atrevo a decirle a nadie lo que estoy viendo. Porque en el pasado me tildaron de loco. En el pasado, gente se fueron de nuestra iglesia. Cuando mi esposa comenzó a profetizar y a decir cosas que estaban escuchando, aún en casa de alguno de ellos, ¿sabe lo que dijeron? Es una bruja. ¿Cómo ella puede saber eso? Éramos jóvenes, éramos inmaduros, pero hoy sabemos que hay cosas que no debemos decir. Verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si eso no te causa emoción, yo no sé qué te va a causar emoción a ti. Lo repasamos otra vez. Jesús dice, hay cosas que yo quisiera decirles, pero no tienen la capacidad para asimilarlas, no la van a entender. Pero nos da una ventana de esperanza. Miren por la ventana, porque llegará el momento en que vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, el conocedor de todas las cosas, Él los va a llevar hacia toda la verdad. Estamos en días donde la prensa nos miente. Estamos en días donde nuestros gobernantes nos esconden la verdad. Pones un canal de noticias, te dicen una cosa. Pones otro canal de noticias hablando del mismo tema, te dicen otras cosas. Nuestros políticos nos dicen algo hoy, sobre todo durante sus campañas políticas, y nos prometen y dicen, y eso es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder. Pasa el año y todo va en vía contraria. Jesús dice, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia toda la verdad. El mundo allá afuera está confundido, pero en la iglesia no hay confusión, porque Dios no es el autor de la confusión. El Espíritu Santo que está con nosotros, Él nos guía por el camino de la verdad, y la verdad es Jesucristo. Hemos oído parte del mensaje apostólico y profético del apóstol Sidney Ster el año pasado. Cada año estamos en una celebración y el apóstol ha venido a bendecirnos lo que el Espíritu Santo le está mostrando, revelando. Cada siervo de Dios, sierva de Dios, se mueve guiados por el Espíritu Santo de Dios. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Hace 21 siglos atrás, el Espíritu Santo fue enviado del cielo a la tierra, dio nacimiento a la iglesia. Nosotros los cristianos no podemos caminar sin el Espíritu Santo de Dios.
porque es a través del Espíritu Santo que tenemos conocimiento, entendimiento de todas las cosas que están ocurriendo. Conocemos el ayer, hoy y el mañana. Por eso tenemos que saber de la importancia del llamado apostólico. Así que les esperamos en nuestra celebración de esta semana. Estaremos viernes, sábado y domingo. Viernes y sábado, 7 de la noche, en el Centro de los Milagros, el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, ciudad de Villahermosa, en el sureste de México. Así que tú puedes estar con nosotros o conectarte a través del internet. Estamos en la bendición del internet. También la palabra puedes escucharla en el internet. Y terminamos el domingo en el tercer día de esta celebración a las 10:30 de la mañana. Bueno, sí, es una bendición tener aquí al apóstol Sidney. Es una persona ungida de Dios y siempre con un mensaje alentador, profético. Pienso que no debemos de perderlo para nada. Así es, no te lo debes de perder. Sí, partimos de que la palabra apóstol, ¿no? Es aquella persona que ha sido ungida, capacitada y que ha sido enviado, que ese es el mero significado en griego, apóstolos, que es el que ha sido enviado. Vemos Jesucristo, él terminó su tarea cuando resucitó de entre los muertos y comisionó a los discípulos, ¿no? Id y prediquen el evangelio a toda criatura y bauticen con agua y traigan salvación a la tierra. Y al Espíritu Santo les da el poder tanto para atar las cosas tanto en el cielo como en la tierra. Así que por eso Jesucristo dijo, bajo la misma unción que yo estuve con el Espíritu Santo, hoy el Espíritu Santo estará con ustedes, y por eso todos los que son ministros de Dios también son enviados. En este caso, la iglesia nació bajo un concepto apostólico y profético. Apóstol porque es el que tiene la mayor visión, el que abarca todo, y profético porque es el que declara, el que decreta, y por eso toda oración tiene que ser apostólica y profética, declarando la palabra de Dios a tanto todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas de este siglo, y trayendo el avivamiento a la tierra, sanidades, prodigios, milagros. Así que nada sucede a menos que uno abra su boca y hable la palabra de Dios. Lo vemos en Génesis 1, nada sucedió a menos que antes Dios hubiese hablado su palabra. Todas las cosas se hicieron por la palabra hablada, y ese mismo éxito que tuvo Dios en el principio, hoy en día nosotros lo podemos tener porque hay poder en la palabra de Dios. Podemos revisar acerca de la vida del Señor Jesucristo. Él es el apóstol de apóstoles. Él vino del cielo a la tierra, enviado por Dios el Padre a cumplir una misión. Jesucristo vino con la autoridad de Dios. Toda la autoridad la vino a ejercer aquí en la tierra por medio del Espíritu Santo. Así que Dios es Dios de poder. Y la Biblia dice, podemos leer Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios el Padre envió a su Hijo. La palabra nos enseña que Dios entró a esta tierra de manera humana. Dios es espíritu, Dios es Dios, pero se hizo un ser humano para venir a caminar en la tierra, para ayudarnos a nosotros los seres humanos, porque desde Adán y Eva, donde comienza la humanidad, toda la humanidad estaba en pecado, debido al pecado original de Adán y Eva. Hemos nacido en pecado y por el pecado no hay poder y autoridad de Dios. Tenemos que ejercer esa autoridad porque hay espíritus que perturban nuestra mente,
nuestros sentimientos, emociones, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir. ¿Cuántas personas viven en el engaño de Satanás? Por eso necesitamos despejarnos en el camino, reprender esos espíritus. Necesitamos autoridad y poder. A esto vino Jesucristo, vino a ejercer esa autoridad para que ahora todo cristiano, hombre o mujer, tenga la oportunidad de ser libre, ejerciendo autoridad y poder cuando está en la tierra. Por eso dice Hechos 10:38 acerca de la primera venida de Cristo. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con el Señor Jesucristo. Dios es Espíritu. El Espíritu Santo estaba con Jesús en el cuerpo de Jesús. Fue ungido. Dios unge a personas, a cuerpos. Nosotros, los seres humanos, tenemos que ser ungidos para ejercer la autoridad. Jesucristo fue ungido. Jesús de Nazaret, una persona, fue ungida para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, para enfrentarse contra todo espíritu territorial aquí en la tierra. La Biblia dice que para que todos los demonios sean atados y echados fuera. Todo eso lo encontramos en otro pasaje en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, cuando Jesucristo va a la casa del apóstol Pedro, había una necesidad, su suegra estaba enferma y Jesucristo fue a sanar a la suegra de Pedro. Pero después de la sanidad, corrió la voz que el sanador estaba en la casa de Pedro. Esto fue en Capernaum, donde vivía Pedro, a la orilla del mar de Galilea. Entonces todos los que moraban alrededor de Galilea, todos los que moraban alrededor de Capernaum, fueron a la casa de Pedro, y esa noche hubo un gran servicio de milagros, de sanidad. Y aquí vemos cómo Jesucristo ejerció la autoridad contra esos demonios de enfermedad y muerte. Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Aquí tenemos cómo se ejerce la autoridad, hablando la palabra. Sí. Jesucristo abrió su boca y reprendió esos demonios de enfermedad. Y sanó también a los Y enfermos. por medio de la palabra hablada vino también la sanidad. Así que nosotros tenemos que, número 1, reprender demonios, y número 2, desatar la sanidad en el cuerpo enfermo. Es lo que hizo Pedro cuando encontró a una persona enferma llamada Eneas. Y Pedro le dijo a Eneas: Eneas, Jesucristo te sana. Así que hay que hablar en el nombre de Jesucristo con respecto a la sanidad. El sanador es Jesucristo. Dice aquí la Escritura, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 700 años antes que sucediera en la primera venida de Cristo. Sí. Así que fue profetizado que Jesucristo, Él era el sanador. Porque dijo Isaías: Él mismo tomó nuestras enfermedades. Está en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5. Todo cristiano debe aplicar esta palabra
a las personas enfermas, comenzando con uno mismo. Si hay dolencia, si hay dolor, ponte la mano sobre la parte dolencia, dolor. que te duele y ejerce la autoridad. Reprende el demonio de enfermedad y declara tu sanidad, porque escrito está: Jesucristo se llevó toda mi enfermedad y por su llaga ya fui curado. Declaro la sanidad en mi cuerpo. Y por la llaga de Cristo me declaro sana. Amén. Me declaro por eso sana. tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para ejercerla en la tierra, y atar en esos todo demonios, momento, en todo y lugar. echarlos fuera. Sí, Jesucristo dijo: todo lo que ates será atado. Y lo que desates será desatado. Tiene que ver con la iglesia. Podemos leer lo que Jesús dijo de la iglesia en Mateo 16, 18 y 19. Allí Jesucristo habla por primera vez de la palabra iglesia. Jesucristo la dio a conocer. ¿Cuál iba a ser la función de la iglesia, el trabajo de la iglesia? La iglesia no es religión, es el poder de Dios, el poder de confrontación contra el infierno, contra los demonios, contra Satanás en el planeta Tierra. Es la extensión del cielo en la tierra, es el poder y la autoridad delegada de Cristo Jesús. Jesucristo dijo acerca de la iglesia y de Jesucristo en la declaración de que Él era el Cristo. Sí. Mateo 16, 18, 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, tenemos una gran responsabilidad de actuar en esta palabra con Así fe. es. Y Es entre todas las creerla circunstancias de la vida. y actuarla. Así. Ser hacedores de la Así es. palabra. Hablarla, declararla y actuarla. Esto es para la iglesia. Sí. Es para cualquier cristiano. Así es. Así que todo cristiano que ha recibido a Jesucristo, independientemente del lugar donde se congregue o la denominación a la que pueda estar asistiendo. Cuando la persona ya es cristiana o está en Cristo, ya tiene la autoridad delegada por el Señor. Sí, porque la enfermedad está golpeando hoy a muchas familias. Los gobiernos poco pueden hacer con respecto a las enfermedades. No hay recurso económico para satisfacer todo lo que el diablo está haciendo hoy, porque el diablo, cual león rugiente, anda buscando a quien devorar. El diablo está trayendo enfermedades y por las enfermedades muchas personas se están endeudando y muchas personas endeudadas entran en un problema ya de escasez, no tienen para comer. Es un problema económico, es un problema que el diablo ha ocasionado y ningún gobierno puede solucionar nada de ello, solamente la iglesia cristiana. Por eso necesitamos recibir el mensaje de lo apostólico y profético. ¿Qué dicen los apóstoles? ¿Qué dicen los profetas? Dios ha enviado apóstoles y profetas en el mundo entero para hablar cosas del cielo, cosas de solución a los problemas aquí en la tierra. Por eso tenemos que estar escuchando mensajes de lo apostólico y profético al tiempo de hoy. Hay 5 ministerios y es bueno estar siempre atendiendo a lo que dicen los evangelistas, pero los evangelistas están enviando solamente palabra de salvación. Pero yo ya soy salvo, necesito algo más. Bueno, pues hay maestros de la Escritura. Bueno, pero yo tengo mi Biblia y tengo al Espíritu Santo y el Espíritu Santo me va enseñando. Quiero algo más. Bueno, yo asisto a una iglesia y en una iglesia está el pastor o mi pastor. Sí, pero el pastor solamente está trabajando con el rebaño,
con la atención de los problemas propios de un rebaño y está preparando al rebaño para los tiempos del regreso de Cristo, siempre preocupado por la situación de los problemas que surgen en la iglesia. Necesito algo más revelador y para eso Dios envía apóstoles y profetas. Por eso necesitamos hoy escuchar la voz del apóstol, la voz del profeta, porque el apóstol y el profeta vienen en ayuda al trabajo del pastor, vienen en ayuda a una iglesia. Todo pastor necesita la ayuda del apóstol, la ayuda del profeta. Y tenemos muchos ejemplos bíblicos como apóstoles y profetas fueron enviados. Por ejemplo, cuando llegó el evangelio a Samaria, el diácono Felipe era un diácono de la iglesia de Jerusalén, fue enviado a predicar a Samaria. Entonces predicó y vino la salvación y se bautizaron en agua. Hasta ahí llegó Felipe. Felipe, bajo el poder del Espíritu Santo, hubieron milagros y bautizó en agua. Pero, ¿qué faltaba? El bautismo con el Espíritu Santo. Cuando la iglesia en Jerusalén oyó que Samaria había recibido el Evangelio de Jesucristo, enviaron inmediatamente a Pedro y a Juan, 2 apóstoles, 2 profetas, apóstoles y profetas. ¿Para qué fueron enviados? Para que oraran por la iglesia que se había establecido ya en Samaria, pusieran manos y desataran el poder del Espíritu Santo de Dios, porque necesitaban autoridad y poder. Una iglesia local no puede estar sin autoridad ni poder. Por eso, donde está la administración del apóstol y del profeta, siempre habrá manifestación del poder de Dios y de la presencia de Dios. Habrán siempre prodigios y milagros y las personas serán ungidas para el trabajo ministerial. Por eso, amigo, amiga, te invitamos a nuestra celebración. Cada año estamos dándole gracias al Señor por el llamado apostólico y profético que nos ha dado al trabajar en los medios masivos de comunicación, radio, televisión, internet, hoy en la radio online, y apartamos unos días para estar en la iglesia Maranata dándole gracias al Señor, y el apóstol Sidney siempre viene con un mensaje fresco. Es un siervo ungido del Señor. Bendecirnos. Así es. Les esperamos viernes y sábado, 7 de la noche, el domingo, 10:30 de la mañana. Agradecemos a todos que siempre han estado con nosotros en el transcurso del tiempo, en nuestras bendiciones, y las compartimos con ustedes. Gracias por este momento tan especial, y las bendiciones sigan estando con ustedes. Dios les bendiga y guarde hasta nuestro a todos próximo programa. y todas.